Bueno, 24 fallecidos hasta el momento. No tenemos noticias de más. Ojalá que no sean más con el paso de este mal tiempo, de estas lluvias torrenciales por el país. Vamos a hablar de lo que nos impactó de una manera más dramática, sobre todo porque era algo que no se esperaba, nosotros por lo menos, los ingenieros quizás sí, algún día, y que muertes que no debieron haber ocurrido. Personas que murieron aplastadas por el peso de los revestimientos del muro que contiene todo el norte del terreno en donde está el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Que yo hice un comentario y yo quisiera que empezáramos por ahí, aunque es el pasado. ¿Por qué nunca, a pesar de los estudios de las universidades, las sugerencias, las academias, todo el mundo, los ingenieros, estructuralistas, todo el mundo decía que esos pasos a desnivel tenían que hacerse de norte a sur y no de este a oeste, en contra de la corriente del agua? El agua va de norte a sur siempre buscando el mar, buscando desahogar. ¿Por qué terminaron haciéndose al revés, de forma transversal? ¿Por qué? Solamente no hubo manera de que el incumbente de Obras Públicas del momento, de Andino Peña, entendiera que era mejor hacerlo al revés, o el presidente de la República, todas las avenidas que fueran paso a desnivel y la 27 de febrero elevados, como debió haber sido. Como son, el túnel no tiene problemas, el túnel que tenemos ahora, que va hasta allá abajo, eso no se inunda, no pasa nada. Ingeniero, usted que era presidente del CODIA. Bueno, eso nunca lo sabremos. Nunca. Porque nosotros solicitamos a raíz del evento ocurrido el 12 de noviembre de 1999, como resultado de fuertes lluvias durante el 9 y el 12 de ese mes, solicitamos al entonces secretario de Obras Públicas, de Andino Peña, todos los documentos, iniciando con los estudios correspondientes, hidrológicos, geológicos, climáticos, estudio de suelo, impacto ambiental, todo, y nunca nos respondieron. O sea, no se tiene ningún dato acerca de... No, a nosotros nunca nos respondieron. Recordamos, porque nosotros cuando ocurrió el evento, lo primero que... Estas son imágenes del evento, perdón, ingeniero, mire. Eso fue lo que pasó en el 99. Eso parece muy reciente, ¿eh? Eso no es de ahora, ¿no? No. Bueno, en el... No fue que se derrumbó. En la rampa de entrada al paso de nivel, la rampa este, el paramento noreste, fue que se desprendió en ese entonces. No cayeron, creo que se desprendieron unos 45 grados. Seguido hubo la alarma. Recordamos como hoy, ese día, que el ministro, secretario en ese entonces, no, todavía no era ministro, en ese entonces convocó una serie de entidades para hacer un informe al cual nosotros nos negamos a acudir como colegio. Ese fue mi criterio, porque el colegio tiene su propio rol y puede jugarlo por sí solo, porque la ley por la que fuimos creados fue para eso. Exacto. Para ser guardián del interés público y asesor del Estado. Entonces eso hicimos. Y lo que primero hicimos fue conformar una comisión de expertos, científicos, digo yo, entre los cuales estaba Osiris, el ingeniero Luis Carpio Montá, una celebridad en la mecánica de suelo, Alexander Hortison, don Antonio Coco Quesada. Esa era una comisión multidisciplinaria que iba a analizar todos los aspectos que pudieron haber incidido para que esto se produjera. Y bueno, lo primero que iniciamos fue solicitando al secretario esos documentos por escrito, por un oficio, nunca fue respondida. A los 2 días de no tener respuesta, solicitamos interponer sus buenos oficios para que instruyera a los contratistas, consultores, supervisores y diseñadores para que se fueran al CODIA e hiciéramos una mesa técnica, por lo menos para hacerlo. Tampoco fue respondida. Entonces, ante esa situación, la comisión hizo su trabajo. Esos son los titulares, que tumben el muro, dice el CODIA. Hizo su trabajo, un trabajo realmente un tiempo récord con los escasos recursos que tenía el colegio, un trabajo con un desprendimiento de parte de los integrantes de esa comisión que dedicaron horas, noches, madrugadas por hacerlo tan rápido. Y lo primero, cuando el estudio estuvo listo, lo que hicimos fue llevarlo, solicitamos una cita al Palacio Nacional, se nos concedió, la fecha no la recuerdo, pero fue entre el 29 y el 30 de noviembre del 99. La llevamos a Palacio para entregársela al entonces presidente Leonel Fernández.
a nosotros nos recibió su asistente Danilo Pérez en ese entonces. Y bueno, ya entendíamos que estaba en las manos correctas para que el estudio del CODIA como asesor del Estado. Decidimos dar un 72 horas para ver qué se producía y si no, teníamos que darlo a conocer a la sociedad. Como no recibimos ninguna respuesta, ni invitación, ni inquietudes, ni llamado, entonces fue el 2 de noviembre cuando hicimos una rueda de prensa ante el país y dimos a conocer los resultados de ese estudio. Osiris, ¿por qué la conclusión de esa comisión fue que ese muro había que tumbarlo? Porque habían dos puntos de vista distintos en ese momento. El CODIA entendía que el nivel de daño que se le había provocado al muro era lo suficientemente amplio como para no dejarlo ahí, sino comenzar de cero con un muro estructural, considerando dos cosas importantes. Un sistema adecuado de drenaje de origen para frenar el problema del empuje, porque tú lo frenas ¿cómo? Sacándole el agua. Y además de eso, que estuviese diseñado como un muro de anclaje, anclado desde el principio. Ese anclaje que se le puso fue una solución provisional que buscó Porque no la estaba Secretaría. anclado No estaba a la anclado, roca. como los otros tres no están anclados. Si tú vas ahora y haces una auditoría con un radar o desmontando cada losa, te vas a dar cuenta que están en contacto con un hormigón de contacto que se puso entre la roca caliza y el paramento, pero no está anclado. Pero el que se cayó no estaba No anclado. está anclado. Solo anclaron ese, no pensaron Porque en el se había siguiente. inclinado ese. Pero no Se ancló pensaron ese. qué iba a pasar en el siguiente. Así mismo. O sea, no pensaron. Y nadie en todos estos años de las autoridades competentes se interesó por, vamos a verlo, no de mantenimiento, porque el mantenimiento vamos a pintarlo, vamos a tapar aquí, no. Es otra cosa. Verificarlo de manera estructural para ver cómo reforzaba eso. Nadie. Debió haberse hecho, pero no se hizo. Y es esa la causa de la contingencia lamentable que a todos nos duele, a todos nos preocupa que se ha producido, porque se entendía que, como dice el ingeniero Martín Concepción, entendiendo que el CODIA es asesor del Estado en virtud del texto de la ley 6160, el Estado iba a asumir ese informe de buena fe y lo iba a poner en práctica en lo inmediato, porque es un riesgo muy alto para cualquier gobierno que un colegio de ingenieros te diga a ti, esta obra tiene falencias, corrígela de esta manera y tú no las corrijas. Si hay una falla, evidentemente, la advertencia sale, aunque sea vieja, y te dicen, el colegio de ingenieros, que no es cualquier persona, no fue un ingeniero individual, fue el colegio que está creado por ley y como dice Martín, es asesor del Estado y el Estado tiene el deber y la obligatoriedad de escuchar recomendaciones técnicas que emite el Colegio de Nadie Ingenieros. desde entonces lo hizo. Entonces, lo peor, porque mucha gente dice, pero eso fue hace 23 años y si no se ha caído, esto es un problema de mantenimiento. No, es un problema de origen, obviamente, y de no corrección de ese origen. El ingeniero tenía unas gráficas interesantes que nosotros tenemos ahí, que pueden mostrarle claramente a la gente. Previamente, quiero decir, con relación a lo que establece Osiris y lo que dijo el ingeniero Martín Concepción, esos taludes de ese tipo de rocas son taludes muy estables. O sea, usted ve ¿Qué tipo de roca es? Esa roca coralina. Coralina. Fíjese, pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero señalar Antes de poner la gráfica, esperen un momentito, que él va a explicar. Entonces, fíjense, generalmente, y eso es una práctica que no debe ser, yo recuerdo que cuando ese muro cuando en el año 99, que ese muro colapsó, no colapsó, se agrietó, yo dije dentro de mí, ¿y cómo es posible que un muro se levante simplemente por encima de un punto de apoyo, que es como una especie de viga de amarre que hay en el fondo? Digo yo, ese muro debió haberse diseñado, aunque sea mínimamente, con una sobrecarga, con la presión que genera el relleno y con unas presiones hidrostáticas
que se calculan, porque se tiene la altura del paramento y por lo tanto se puede establecer el diagrama de presiones del agua. Paramento es ese muro, que es como un revestimiento, ese es el nombre técnico, paramento, para que lo tengamos en la cabeza. Entonces yo decía dentro de mí cómo ese muro se diseñó como un simple elemento vertical que sube, y entiendo que se tuvo la confianza en que el talud de esa roca es muy estable. Ahora bien, con relación al tema que se está tratando, yo precisamente esta mañana, viendo las fotografías que salieron en el Nuevo Diario, en el Listín Diario, yo me puse a ver cómo la presión de agua, fruto de un volumen inusual, extraordinario. Como ustedes señalaron, 400 milímetros por hora por metro cuadrado, que se ha señalado como que es un volumen extraordinario de agua. Fíjense en el gráfico que ahora lo pueden poner. Ahora pongan el gráfico, vamos a empezar. Miren, yo aquí, fíjense, yo tengo el paramento. En el paramento se nota ese panel que yo lo considero que está emboladizo porque no está ariostrado. Y está apoyado en la parte de abajo con esa viga que yo señalo de amarre. Y tiene, y en una, yo quise confirmar esa información y yo fui esta mañana. El nudo que se ve abajo, que se ve como pequeñito, que yo digo que ese nudo está funcionando como un nudo articulado. Ese nudo articulado tiene las características estructurales de que permite, de que restringe la traslación. De que se mueva el paramento hacia adelante, pero no restringe la rotación. No restringe que la se tuerza o sea, la rotación. El elemento no se desplaza para ningún lado. Ni hacia adelante, pero sí ni permite, hacia los lados. pero sí permite que el nudo rote. Que se vaya hacia adelante. Una de las causas, además de las causas, una de las causas que se han señalado, que son la presión de poros. Si ustedes observan las imágenes del flujo de agua, todo ese volumen de agua que baja por la Máximo Gómez genera un impacto tremendo en ese tipo de muro que se llama, creo que New Jersey, o algo así, ese es el nombre. Los que están en la superficie. Que está en la superficie, New Jersey. Entonces, cuando esa agua impacta, fruto precisamente de ese volumen de agua, teniendo en consideración que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte no tiene drenaje pluvial, igual también que la zona del ensanche Miraflores, teniendo tanto espacio, todo ese volumen de agua, ahí, cuando baja por gravedad, impacta el muro, pues lógicamente genera que ese impacto, el muro que está simplemente apoyado con un apoyo isostático, pues se cae. Y fíjense, sin anclaje. Y fíjense cómo ese cuerpo cae, pláquete, directamente el cuerpo. ¿Por qué no se le pusieron pernos en ese momento? Uno se pregunta, porque lo lógico es que mucha gente está diciendo, ay, ¿por qué no tiene varillas, cemento? No, señores, esto es algo pretensado, ¿verdad? Son placas pretensadas que no necesitan que se amarren con varillas y cemento, pero sí con pernos, ¿no? Sí con pernos, porque van a resistir una presión de agua, que la piedra se va a quedar igual, pero el muro no. Entonces, ¿no se ponen pernos? ¿Con pernos se hubiese evitado que se cayera? Yo lo que entiendo, mire, yo lo que entiendo, porque tú convertías el muro de hormigón en parte del muro de roca caliza in situ que está ahí. Lo tenías articulado, amarrado, no había manera de que se zafara. ¿Y ustedes tenían estudio de la roca caliza, el tipo de roca caliza? Porque a veces también hay tipos de roca que se desbarata y que no aguantan. Pero el ingeniero Hilton ha dicho algo muy importante que yo quiero que, no sé si Waldi o Siri me responden. El Centro Olímpico no tiene drenaje pluvial, porque lo más impresionante para nosotros fue ver la cantidad de acumulado de agua que había de ese lado de la 27 de febrero, del otro lado no había. Y uno decía, ¿por qué tanta cantidad de agua de este lado? ¿De dónde viene? Norte-sur. Porque se aguanta. ¿De dónde viene? Porque la topografía va norte-sur. Claro. El mar está al sur. Toda el agua siempre va a buscar el mar.
Si el mar estuviera al norte, el agua se fuera para el norte. Si el mar estuviera al oeste, se fuera para el oeste. Como el mar está en el sur, el agua se va al sur. Mira. En Punta Cana, el agua se va hacia el este Por porque el ejemplo, mar te queda al Por este. ejemplo, en esa imagen, Miren esa imagen. En esa ahí. en esa imagen, fíjense lo que yo le estoy estableciendo. El agua como una Ese chorro de catarata. 430 milímetros por hora por metro cuadrado impacta. Fíjese que fíjese que la zona impactada está en el mismo centro de la curva que se toma cuando se gira desde la Máximo Gómez hacia la 27 de febrero. Y todos los casos. Mire, yo me paré y tengo una foto. Yo me paré, porque esta mañana cuando yo vi la fotografía del Listín Diario y del Nuevo Diario, yo le dije a mi hijo, llévame para yo contactar el área afectada. Y me paré en el mismo centro del área afectada y tiré una foto donde se ve la curva. O sea que todo ese chorro de agua impacta de manera importante. Es importante lo de los lloraderos, Eso, porque ajá. se habló en ese momento, en el 99, de que no había una forma de desagüe, pero después se pusieron, porque tenemos un video de una persona que grabó cuando antes del antes de que se desplome, cayera. cómo el agua salía por debajo, por unos tubitos, pero no suficiente para drenar todo el agua que se había ido acumulando. No debió en ese momento Esos detenerse el lloraderos, vayan a tránsito. ver si encuentran Pero ese video, por déjame hacer esta favor. acotación. Mira, cuando en principio del año 97 se fue al ayuntamiento por el uso de suelo, por la alteración de la vía, o sí estaba ahí. Y recuerdo cómo ahora, no sé los términos que usó, pero sí nos advirtió que el Centro Olímpico no tenía... Míralos ahí. no tenía forma de retener, que ahí se filtraba el agua, que iba a ser, y no sé lo que usted recomendó, pero sí recuerdo que usó un término de El ingeniería. tren francés. ¿El qué? Tren francés. Ok, ese fue el término, no lo recuerdo, pero cuando Hilton señaló Sí. el tema, lo Nos vamos a recordé. la pausa, pero esos son los lloraderos que se hicieron después de que se corrigieron. Se sabía Después desde de. Yo no creo que esos lloraderos No. se hicieron después, ahí no se le puso la mano. Pero esos lloraderos Incluso también. fue un error sellar las juntas entre las placas. Claro, pero están También esos fue un error. lloraderos. No, eso se hizo después, Son hechos. Martín. Eso se hizo después del 99, Eso se creo hizo yo. pero debió anclarse y no se ancló. Claro, No, pero por los lo menos Lo que está lloraderos. saliendo ahí es Sí. agua subterránea. Eso no es agua superficial, eso que está saliendo ahí. No, es Esa agua no es la de subterránea. arriba. Eso es superficial. Sí, eso Por es agua lloradero, superficial. pero por Eso es agua lloradero. subterránea. Pero- Esa era el agua que estaba empujando el paramento. Esa es Por la- abajo. Pero, Pero lo por Osiris, abajo. Osiris, Sub- Por eso lo explota abajo primero y lo tira de arriba luego. Superficial. Primero lo explota. Superficial. 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 Así fue. Pero No esos, era- esos lloraderos están hechos por el hombre, o sea, no Sí, se han hecho naturalmente. Debieron haber sido más grandes y más lloraderos La comisión recomendó que fueran de 2 pulgadas. Claro. de 2 Todo pulgadas. eso Fueran fue más post- esparcidos. Todo fueran eso más. fue posterior Y al ese muro. agua cruza al otro lado y se va por el drenaje del otro lado, porque si es demasiada, el agua que deja salir también se puede inundar el Pero paso mira, de Osiris, Se va verticalmente. eso de Osiris, ahí. Osiris. Se drena verticalmente. Osiris, es importante tapia. decir también, Sí, por el drenaje. por el drenaje. Osiris, es importante decir que esos lloraderos tienen la tendencia de aliviar las presiones Exacto, hidrostáticas. eso Claro, yo iba a esa es la preguntar. idea. Entonces, Si yo veo eso, yo digo, bueno, se está aliviando entonces, la presión, no va a pasar Por eso nada. te digo que el tema de la inestabilidad de ese muro, Es el- hay dos alternativas que, por ejemplo, tú ahora que me entero que estás en una comisión, como un tema de inspección visual, es importante ver que hay varias cosas que hay que ver. Por ejemplo, bueno, es posible que hayan sido las presiones, que sean las presiones, la presión hidrostática que se generó, pero también hay que tener en consideración ese tema del impacto que generó esa agua, pero también hay que tener en consideración algo que nadie ha hablado todavía, que es el tema sísmico. Porque ocurre un temblor de tierra ahora o mañana o cuando sea. Yo iba a decir eso. Entonces van a haber estructuras que van a colapsar como esos muros que están ahí. Entonces, no, espérate, obra pública, los ingenieros no tomaron en consideración. No. Ahora que tú estás en ese tema de esa Sí, comisión, ok. es importante también tener en consideración el aspecto sísmico, Sí, claro. que Por es una supuesto. componente importante Ok. que se debe de tener en consideración en todos los Bien. aspectos Eso es de así. la Tengo que hacer una pausa. Es tan interesantísimo lo que estamos hablando, lo que los expertos están diciendo para todos nosotros. Y uno sabe que el clima va a ir empeorando Claro. y que cada vez vamos a tener mayores cantidades de acumulados, que no pensábamos que lo del 4 de noviembre se iba a repetir. Eso fue diferente, fue un cisne negro, como le llaman, un evento aislado, de repente, esto no.
pero esto va a ser con mayor frecuencia. Va a ser ¿Hasta recurrente. dónde vamos a llegar sin un drenaje pluvial en forma y con estructuras que no están preparadas para soportar Y sin lo que viene? ordenamiento territorial tampoco. Tragedia RD, para cualquier pregunta que tengan ustedes, ese es Un nuestro desastre. hashtag. Regresamos después de la pausa.